Dios les bendiga, sean bienvenidos una vez más a esos segmentos de meditación y Befi. En Dios haremos proezas. Hemos estado hablando en esta semana acerca del tema cómo ayudar a alguien que no quiere cambiar. El día de ayer estuvimos hablando y recordando un poco la historia de Hudson Taylor y cómo la oración es una herramienta muy eficaz para poder ayudar a una persona que se encuentra en necesidad y específicamente a algún ser querido que tal vez en nuestra vida, ¿verdad?, necesite ayuda de nosotros, tal vez un hermano, un padre, un tío, un abuelo. Y quisiera ver el segundo punto del del día de hoy, de esta semana, y es ayunando para buscar una intervención divina. En Mateo 17, versículo número 14 al 21, leemos una historia que nos deja ver puntos importantes que podemos tomar en cuenta al momento de ayudar a alguien que se encuentra en una necesidad espiritual muy fuerte. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. Dice la palabra de Dios: y nada os será imposible. Y el versículo número 21 dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y la realidad, hermanos, es que vemos aquí en el pasaje algo bien interesante, como un padre intercede o ruega para que Jesús sane a su hijo que se encontraba con un problema espiritual muy fuerte, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el versículo 14: cuando llegaron al gentío, dice, el hombre se arrodilló delante de él. Dice: Señor, ten misericordia de mi hijo. Y podemos ver, hermanos, o podemos tal vez comparar la necesidad que tenía ese padre de que su hijo fuera sanado, de que su hijo tuviera una paz que solamente Jesús le podía dar, ¿verdad? Y tenía ese problema espiritual, ¿verdad?, tan fuerte. Y lo único que pudo resolver ese conflicto fue la intervención divina de Jesús. Dice el mismo versículo, es interesante que los discípulos le preguntaban: ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué nosotros no pudimos resolver ese problema? Porque hay situaciones, hermanos, en las que solamente Dios puede obrar. Hay situaciones en las que tal vez buscamos una respuesta de manera horizontal, pero la respuesta viene vertical, ¿verdad? Queremos a veces que un hombre nos dé algún consejo, nos dé alguna solución, pero realmente lo que Dios quiere muchas veces es que nos acerquemos a Él. Y uno de los métodos que Dios ha dejado es el ayuno. Y quisiera decir tres cosas importantes acerca de cómo podemos o debemos ayunar al momento de querer buscar primeramente la intervención divina de Dios hacia otros, o el favor de Dios hacia otros. Vemos en el versículo número 14, el primer punto es rogando en ayuno por ellos, por aquellas personas que lo necesitan. El versículo número 17, del 17 al 14, versículo número 14, perdón, dice: y se arrodilló delante de él, ¿verdad? Vemos cómo su padre rogó y se arrodilló delante de Jesús por su hijo. Quería que su hijo fuera sanado, quería que su hijo dejara de tener esa turbación de parte de ese demonio. Entonces, lo primero que hizo fue rogar. También vemos en Job, versículo número 5, del capítulo número 1, algo bien interesante, cómo Job intercedía y rogaba por sus hijos. Dice: aconteció que había pasado en turno los días del convite. Job enviaba y lo sacrificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos sus hijos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrá blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces vemos, hermanos, que una de las cosas que podemos hacer cuando buscamos a Dios en el ayuno y queremos buscar la intervención divina de Dios hacia alguna persona en específico es rogar por ellos, ¿verdad? Rogar en oración, rogar delante de Dios y ir a Él y pedirle, así como pidió este padre, así como pidió Job por sus hijos, ¿verdad? Tal vez su hijo tenga algún problema de adicciones, tal vez su esposo tenga algún problema de adicciones, tal vez tenga algún problema moral, espiritual, y lo que Dios nos pide es que vayamos a través del ayuno y la oración para rogar por ellos. Y el segundo punto, hermanos, es que también debemos no solamente rogar, sino de humillarnos.
La palabra de Dios nos dice en 2 de Crónicas 7:14, dice, si mi pueblo se humillare, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro y se convirtiere en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Verdad? Si queremos tal vez buscar la intervención divina de Dios, es necesario, hermanos, que nos humillemos delante de Él y que reconozcamos las faltas que nosotros hemos cometido y nos arrepintamos para poder interceder por otros. Y por último, hermanos, no solamente debemos de rogar y de humillarnos, sino también, hermanos, debemos de ayunar con fe y rogar a Dios con fe. Y es muy similar al punto que vimos ayer de la oración. Dice el versículo número 15 de Santiago, dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Hermanos, si nosotros queremos, ¿verdad? Y si buscamos ayudar a alguien que se encuentra en alguna necesidad, lo que Dios nos ha dejado, hermanos, acerca del ayuno y la oración, es muy importante que lo tengamos, que lo hagamos con fe. Dice la palabra de Dios, la oración de fe salvará al enfermo. Y la parte del versículo que también es interesante dice, y el Señor lo levantará, ¿verdad? Muchas veces tenemos algún familiar, algún amigo que ha caído en pecado, y la manera como nosotros podemos ayudar a levantarlo es orando con fe para que Dios obre en su vida. Nos vemos el día de mañana, hermanos, para ver otro punto de cómo podemos ayudar a alguien que se encuentra en necesidad y cómo podemos ayudar a alguien que no quiere cambiar. Vimos que podemos orar por él, podemos ayunar por él, y vamos a ver el día de mañana otro punto más acerca de cómo podemos ayudar a alguien que no quiere cambiar, hermanos. Dios les bendiga, nos vemos el día de mañana.